¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Esta noche, México, Bolivia, la OEA, Almagro y un informe de MIT sobre las pasadas elecciones presidenciales en Bolivia, en las que, según la OEA, hubo dolo para alterar los resultados o fraude, en pocas palabras. Pero que en el informe de MIT, contratado por el Centro de Investigación Económica y Política, no hay evidencia de fraude. ¿Y México? ¿Qué tiene que ver México? Pues lo mismo le diría yo. ¿Qué demonios tiene que ver el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se jacta de no tener una política no injerencista? Bueno, pues parece que todo gira en torno a la no reelección del secretario general Luis Almagro, y el gobierno de AMLO ha pedido ante la OEA que un tercer informe se realice para contrastar lo hecho por la OEA y el informe de MIT. Además, dice un dicho que cuando el río suena es porque agua lleva. ¿Será este el caso del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández? Y es que, una vez más, CC4, como se le define en documentos de la Corte, apareció vinculado al narcotráfico en documentos del fiscal estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, a raíz de la captura del narcotraficante Giovanni Daniel Fuentes Ramírez. Recordemos también que el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, fue declarado culpable en Nueva York por tráfico de drogas. Desde la presidencia hondureña niegan cualquier vinculación del mandatario. Pero, ¿y por qué no se abre una investigación en contra de este ahí mismo en Honduras? Digo, el río suena. Ahora, ¿qué agua lleva? Esos son los dos temas de esta noche en Conclusiones, pero antes hacemos seguimiento a partir de ahora y todas las noches sobre el coronavirus para que usted esté informado y preparado. En seguimiento, las últimas cifras de la propagación del coronavirus en Latinoamérica. Ponga atención, el coronavirus está en 6 países en América Latina: Ecuador, México, Brasil, Argentina, República Dominicana y Chile. Ecuador ha confirmado 3 nuevos casos para un total de 10. Ese es el caso de Ecuador. México en la conferencia de prensa diaria con respecto al tema mantiene el número en 5 casos confirmados. Esto es México. En Brasil, el tercer caso de Brasil del nuevo coronavirus fue confirmado hoy por el Ministerio de Salud de ese país. Argentina sigue con un solo caso confirmado. En República Dominicana también se confirma un caso. Asciende a 3 el número de casos de pacientes con coronavirus en Chile. Y aparte de todo esto, ahora hay 159 casos de coronavirus en Estados Unidos. 159 en los Estados Unidos. Se confirma que hay 11 pasajeros y 10 miembros de la tripulación en el crucero Grand Princess que son sintomáticos. Así dijo el gobernador de California el día de hoy, Gavin Newsom, en una conferencia de prensa, a quien también declaró de emergencia en el estado. Y tenemos que reportar que el número de muertes por el coronavirus ha aumentado a 3.283 muertes, 3.283 en todo el mundo. Esas son las cifras más actualizadas hasta este momento. Tendremos, por supuesto, esta información al inicio de cada programa de Conclusiones a partir del día de hoy, para que usted esté informado, esté preparado. Y le quiero anunciar que mañana estaré con mi colega, con mi compañero Camilo Egaña, llevándole un especial de CNN en español de 1 hora, precisamente sobre coronavirus. Ahí estaremos trabajando los dos para darle a usted toda la información que necesita y la calma que dentro de estas circunstancias se le pueda entregar. Por lo pronto nos vamos con los 2 temas principales del día. Vamos con los hechos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral ConcluMXBol. ConcluMXBol, MX de México, Bol de Bolivia. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, ConcluMXBol, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón en Twitter, ConcluMXBol, la etiqueta. El 3 de mayo, Bolivia aspira a zanjar una grave crisis política, aunque ya resuenan voces de alerta. Venimos de un fraude y podemos entrar en otro.
Esa fue la advertencia que lanzó el candidato presidencial Carlos Mesa y que se suma a los múltiples señalamientos de fraude que llevaron a la anulación de la elección de octubre. Este miércoles, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció que la empresa británica Recon Digital estará a cargo de proporcionar los resultados preliminares y el cómputo oficial en las próximas elecciones. Esa es la nueva empresa porque esto ocurre después de que Neotech, la otra empresa, proveedora del software para procesar resultados electorales, en octubre saliera muy mal parada. Esto, por supuesto, en la auditoría de la OEA, que sostuvo que Neotech cometió toda una serie de irregularidades e incurrió en malas prácticas. Fue también esa auditoría la que señaló que el proceso electoral estuvo minado de graves irregularidades. Y la misma que halló evidencias abrumadoras para afirmar que hubo operaciones dolosas encaminadas a alterar la voluntad expresada en las urnas. Traducción, fraude. Pues bien, todavía hay quien no lo cree así. Dos investigadores, solamente dos, solo dos investigadores de la MIT llegaron a otras conclusiones. Esto después de hacer un análisis contratados por el Centro de Investigación, el Centro de Estudios, de Investigación en Economía y Política. Estos dos investigadores aseguraron que no hallaron evidencia de una tendencia irregular y señalan además que creen que es muy probable que Evo Morales haya ganado el margen de 10 puntos porcentuales requeridos para obtener la victoria en la primera vuelta. Por supuesto que este informe ha sido muy polémico y el objeto de otro desencuentro con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México. ¿Por qué? Bueno, porque la misión permanente de México, que de acuerdo al gobierno de López Obrador y al mismo López Obrador se jacta de no ser injerencista, pues se ha metido hasta la cocina en el tema de Bolivia. Digo, nada más basta recordar que recibieron a Evo Morales, ¿recuerda usted? Que le dieron el asilo cuando salió huyendo prácticamente de Bolivia, una vez se entregaron los resultados vinculantes de esa auditoría de la OEA. Bueno, ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó la presión y la tensión. Pero ahora se metieron más allá todavía, porque nadie los llamó. Y a través de la misión permanente de México, ante la OEA, pidió al organismo aclarar las discrepancias entre las conclusiones de los investigadores del MIT y las conclusiones de la auditoría de la OEA. Y también pidió que se encargara un análisis comparativo a investigadores independientes. La misión permanente de Bolivia en la OEA replicó, por supuesto, estas peticiones, acusando a su homóloga mexicana de cometer un flagrante acto de injerencia directa en asuntos de Bolivia, a pesar de representar a un país que presume, le digo, de ser el abanderado de la no intervención, en las propias palabras de López Obrador, de no ser injerencista, ¿no? Porque cuando se le ha pedido a López Obrador, al gobierno de López Obrador, el presidente de México, que se pronuncie y hable en torno a la situación venezolana, su respuesta muchas veces ha sido que no es un gobierno injerencista, pero para esto sí es injerencista, ¿no? Bueno, eso es lo que dice Bolivia. La OEA tildó las interpretaciones de los investigadores de parcializadas y sin rigor técnico electoral. Bueno, vamos a hablar con mi primer invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Jaime Aparicio, es embajador de Bolivia en Estados Unidos, me acompaña en vivo desde Washington. Señor embajador, buenas noches, bienvenido, gracias. Buenas noches, Fernando, y gracias por darme esta oportunidad para responder a toda esta andamiaje de una estructura de la izquierda latinoamericana que se ha armado para construir una narrativa a través de una mentira. La narrativa, le quiero preguntar de entrada, señor embajador, la narrativa llega muy tarde, ¿no? ¿Qué tan dañina puede ser esta narrativa cuando ha llegado tan tarde? Más que dañina, yo creo que es muy preocupante porque está mostrando un tema muy grave en América Latina, es el uso de la mentira con fines ideológicos. Se ha montado toda una estructura inicialmente basada en aquella que construyó Cuba en estos 50 años para penetrar todos los estamentos políticos, de ONGs, de organismos incluso de derechos humanos y de gobiernos,
para crear un proyecto, un verdadero proyecto. Debo decirte, Fernando, que hoy han sucedido cosas muy importantes para demostrar la irresponsabilidad de presidentes y expresidentes que se han pronunciado en este tema, porque hoy el gobierno de Bolivia ha recibido una nota de la Universidad MIT en la que el proboste de la universidad, a nombre del presidente Reef de dicha universidad, nos comunica que ese informe no tiene nada que ver con MIT, que ese informe fue hecho por dos empleados o funcionarios de MIT contratados por una institución, una ONG de Washington que se llama CEPR, cuyo director es un conocido lobista de Venezuela, ha sido de Chávez y luego de Maduro, era un asiduo integrante del equipo del entonces embajador Álvarez acá en de Venezuela en Washington, y luego de ese gobierno, y entonces él ha contratado a estos señores. Pero otra cosa más grave es que este informe en realidad se lo presentó el 2019 a la OEA durante una sesión sobre las elecciones en Bolivia, y fue rechazado siquiera ser considerado por los países miembros de la OEA. Estos dos autores del artículo se basan en ese informe, lo copian prácticamente, copian las gráficas de ese informe sin citar la fuente original, con un fin enteramente ideológico, y logran además que la gente crea que lo han publicado en el Washington Post, que no ha sido el caso, porque no ha estado en su edición impresa, sino en un blog. Pero muestra cómo a partir de una mentira se puede construir todo un ataque contra Bolivia y contra Luis Almagro y la OEA, y uno de los elementos esenciales que tiene la OEA para proteger la democracia, que es la Dirección de Cooperación Electoral. Han tenido 16 misiones a Bolivia, han trabajado con 40 personas esta vez, han sido endosados por la Unión Europea, y dos agentes ideológicos claramente identificados con toda esta estructura cubano-chavista logran, y de Maduro, logran penetrar los organismos y logran que presidentes hagan unos tuites con gran irresponsabilidad, como el expresidente Correa, el presidente Fernández de Argentina, Maduro, por supuesto, el canciller de Cuba. Todos ellos se pronuncian inoportuna, impertinente e irresponsablemente sobre un tema absolutamente falso. Sí. Quiero dar los nombres porque esto es muy importante lo que estaba mencionando, y por ahí quería empezar también. Ya me ha dado mucho contexto. Estoy hablando de que estos dos investigadores se llaman, uno de ellos es Jack Williams y el otro es John Curiel. Ahora, es muy importante entender algo que mencionaba el embajador. Este estudio que presentan no es publicado en el Washington Post, como bien lo ha dicho el embajador, es publicado en un blog del Washington Post, solamente en línea. Pero además entender que esto no es una iniciativa de MIT, dejar claro, también lo ha dicho bien el embajador, que este informe es elaborado a petición o contratación, por decirlo de otra forma, del Centro de Investigación en Economía y Política. Centro de Investigación en Economía y Política, y son dos personas nada más, a las que el propio MIT ha dicho, se les debe de atribuir a ellos dos, no a MIT, a ellos dos, Jack Williams y John Curiel, ese documento. ¿Por qué? ¿Por qué aparece el Centro de Investigación de Economía y Política para hacer una contratación a dos personas con este informe? ¿Por qué? Porque los que se pronuncian son precisamente de esa misma línea ideológica, ya lo decía el embajador, ¿no? ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué el expresidente Correa? ¿Por qué el canciller cubano? ¿Y por qué México? ¿Y por qué Andrés Manuel López Obrador permite? ¿Y por qué ahora la representación pide en la OEA? Un andamiaje muy interesante. Tiene que ver, y le pregunto al embajador cuando regresemos, ¿tiene que ver solamente con Bolivia? ¿Tiene que ver con la reelección de Luis Almagro? ¿Qué es lo que pretende México?
¿Y por qué hoy por hoy, después de tantas situaciones con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se han roto relaciones? ¿Qué es lo que se necesita para que Bolivia rompa relaciones con un gobierno que hoy se está metiendo en un tema en el que no tiene absolutamente nada que ver? Esa es la pregunta que dejo en el aire para el embajador Jaime Aparicio. Es el embajador de Bolivia en Estados Unidos. Me acompaña en vivo desde Washington. Regreso para escuchar su respuesta. Y más adelante en estas conclusiones, un caso de narcotráfico que impacta directamente a la cúpula política de Honduras. Se lo voy a decir en otras palabras. Otra vez, Juan Orlando Hernández, su nombre y vinculación con el narco. Pero en Honduras no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no se le investiga? ¿Qué? ¿Están todos metidos en un paquete? ¿O la legislatura no tiene el poder para solicitar una investigación contra el presidente que tiene un hermano preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico y que ha sido mencionado en documentos de la Corte en los Estados Unidos de nueva cuenta, vinculado al narco? De eso vamos a hablar más adelante, ya ven. Conclu MX Vol es la etiqueta que estamos utilizando, @soyf del Rincón, la cuenta en Twitter. Me acompaña Jaime Aparicio, embajador de Bolivia en Estados Unidos, en vivo desde Washington. Señor embajador, le preguntaba yo, pareciera que el trasfondo de esto que está solicitando México tiene que ver directamente con la reelección de Luis Almagro. Evidentemente, México no es partícipe de que Luis Almagro sea reelegido, nos queda claro. Y pareciera que está usando como munición este tema de Bolivia. Pero al mismo tiempo, de acuerdo a las propias palabras del gobierno de Yanine Áñez, pues lo han calificado de ser injerencista Andrés Manuel López Obrador y su gobierno en el tema de Bolivia. Ya han sido varias las afrentas diplomáticas que se han cometido por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y mi pregunta siempre ha sido, ¿cuánto tiempo o qué más hace falta para romper relaciones con México? ¿Le van a seguir permitiendo esto? ¿Cómo piensan enfrentar esta situación con el gobierno de López Obrador? Sí, Fernando, esta es provocación, además no es exclusiva de México. Me imagino que AMLO está intentando cobrar un liderazgo entre todos estos países, esta alianza que hay entre dictadura y populismo en América Latina, y está tratando de obtener cierto liderazgo, pero lamentablemente sus provocaciones, su arrogancia con Bolivia y estas acciones que hace en forma concertada con Maduro, con Cuba, con el presidente Fernández de Argentina, no lo van a llevar lejos. Nosotros creemos que felizmente México no es una dictadura. En México hay todavía una gran conciencia, no solo en la oposición, sino en la sociedad, de que este abuso a Bolivia es una impertinencia, y creemos que esta relación histórica entre Bolivia y México, en Bolivia hay una gran admiración por el pueblo mexicano, y yo creo que no vamos a llegar a esas medidas extremas. Esperamos que esta manera de actuar de México tan irresponsable y tan poco solidaria con un país como Bolivia, que está yendo a elecciones, que quiere entrar a un periodo democrático, tiene otros fines. El primer fin, como lo has dicho, es perjudicar la elección de Luis Almagro, seguramente alentar la elección de la señora Espinosa, y se está aliando con todos aquellos enemigos de lo que ha hecho la OEA en Venezuela, de la relevancia que ha cobrado la OEA combatiendo a las dictaduras, y por tanto vamos a mantenernos vigilantes. Hemos expulsado a los diplomáticos mexicanos que intentaron abusar de su posición en Bolivia, y vamos a estar muy atentos y vamos a responderle a México cada acto, cada agresión que hagan. Se las vamos a responder como le hemos respondido a la embajadora mexicana en la OEA y al gobierno mexicano, pero no vamos a ceder un milímetro en permitir que esta acción concertada
irresponsable siga afectando a Bolivia y a uno de los temas esenciales de la protección de la democracia en América Latina, que es la observación electoral que hace la OEA. ¿Cuál sería el mensaje concreto para Andrés Manuel López Obrador sobre esto que hoy solicitan en el Pleno de la OEA? Que es una gran contradicción la bandera con la que él se ha iniciado de no intervención y no injerencia, que le ha servido para justificar su posición frente a gobiernos tan dictatoriales como Nicaragua o Venezuela, bajo el pretexto de que ellos, aplicando la doctrina Estrada, no juzgaban a los gobiernos, sino que tenían relaciones de Estado. Ahora entran en una contradicción profunda y le pedimos que cese las agresiones con Bolivia, porque eso no ayuda ni a América Latina, ni le ayuda a México, a ese gran país, ese país que nos ha dado a Octavio Paz, a Carlos Fuentes, a Benito Juárez, a esos grandes mexicanos. No se merecen una actitud, una postura ideológica como la que está llevando López Obrador, dividiendo América Latina, creando mayores conflictos y sobre todo afectando los pocos elementos que tenemos en América Latina, conjuntos, colectivos para defender la democracia. Esperemos que no tengamos que recurrir a medidas más extremas y le pedimos, pero con toda sinceridad y humildad, que cesen las agresiones a Bolivia, porque las vamos a responder. Y tienen un doble frente, bueno, son muchos los frentes, pero a nivel internacional tienen otro frente que es Argentina. El gobierno de Alberto Fernández, Evo Morales haciendo prácticamente lo que se le da la gana en el país y trastocando también un proceso electoral que ha sido muy complicado llegar al mismo. ¿Qué hacer con ese gobierno también? ¿Qué pedirle entonces a Alberto Fernández? Porque ahí está Evo y ahí lo dejan hacer lo que quiera, embajador. Así es, y Argentina nos continúa agrediendo, están permitiendo que Evo Morales haga toda una actividad de desestabilización con Bolivia, diaria, cotidiana, y tiene recursos, por supuesto los recursos del crimen organizado, tiene el apoyo militante del kirchnerismo y de todos aquellos gobiernos a los que yo les llamo las canallocracias, es decir, gobiernos de los más viles de los políticos, y todo ese sector del kirchnerismo, por supuesto, apoya a Evo Morales, y también nuestras relaciones están en muy bajo nivel. Difícilmente podemos tener siquiera un contacto porque constantemente están agrediendo. El presidente Fernández, con gran irresponsabilidad, ha hecho también unos twitters hablando del supuesto golpe de Estado y ahora deslegitimando el informe de la OEA en esta acción concertada con AMLO y Maduro, y lo vemos con mucho peligro, pero tenemos esperanza de que el presidente Fernández tome un camino distinto al que le está imponiendo el kirchnerismo del pasado, ese kirchnerismo corrupto, y pensamos que el presidente Fernández tiene que regresar a lo que ha sido la política exterior argentina vinculada al Grupo de Lima y no tome el camino equivocado de unirse a las dictaduras de la región, porque va a tener un costo para él en este momento económico tan difícil para la Argentina. 12 preguntas más, señor embajador. Bolivia apoya abiertamente la reelección de Luis Almagro, ¿correcto? Sí, lo hemos dicho oficialmente. Creemos que Luis Almagro ha hecho de la OEA un organismo relevante. Si alguien se acuerda lo que fue la OEA de Insulza, la OEA era completamente anodina, no tomaba ninguna acción, y es más, la justificaban diciendo que ellos solo obedecían a lo que decían los estados y que por tanto no podían actuar más allá de eso. Almagro ha demostrado que lo debe guiar a un secretario general son los principios, los valores y los compromisos de la organización. La Carta Democrática, la propia Carta de la OEA, y eso es lo que ha hecho Almagro,
y creo que por eso lo estamos apoyando en el seno de la mayor parte de los países del Grupo de Lima y de Centroamérica. Habrá, para cerrar, ¿habrá quórum? ¿Usted cree que existe el quórum para que se haga lo que ha pedido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con esto de un tercer informe que contraste con este que hacen dos personas que trabajan en MIT, contratados por una tercera empresa que es el Centro de Investigación en Economía y Política? ¿Habrá quórum? ¿Usted cree que vaya a tener algún avance esto? No tendría sentido. Este es la Dirección de Cooperación Electoral, las misiones de cooperación de la OEA en temas electorales son parte de la Organización de Estados Americanos, de la estructura de la organización. Son una de las entidades más prestigiosas de la OEA y ellos no emiten su informe o sus auditorías que no tienen nada que ser cotejadas o comparadas con independientes. Estos son observadores técnicos independientes que los recluta la OEA con el motivo de una elección, como ha pasado hace poco en Dominicana, en Guyana. Son los que más experiencia tienen en la región, han actuado siempre con el Centro Carter, con la Unión Europea. Por tanto, su transparencia y su eficacia están fuera de toda duda. No hay ninguna posibilidad que, así como se rechazó el informe de noviembre del 2019, que no tenía, porque la OEA no tendría ningún sentido traer peritos independientes si los que han hecho el informe son peritos independientes. Por tanto, no hay forma de que se dé curso a la petición de México, que debería ser rechazada por absurda. Esto ya fue cotejado por la Unión Europea, fue cotejado por todos los que el ingeniero Andrade, que en este momento se están acreditando en Bolivia los delitos penales de fraude electoral. Ahí está todo el tema. Muy pronto se va a tener toda la información ya criminal que involucra hasta al presidente de la República sobre los delitos electorales enormes y comprobados. Entonces no hay ninguna cabida para esta solicitud inoportuna de México. Pues que, como decimos en mi país, qué manera de quemarse, ¿no? Digo, quemarse con algo que no va a tener ni siquiera un resultado. Ha dejado expuesta una postura que como bien lo dice, usted lo dice muy claro, las cosas por sus nombres. Se jacta de ser no injerencista Andrés Manuel López Obrador, se jactan de aplicar la doctrina Estrada, y esto que están haciendo no tiene nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Es completamente lo contrario. Diga lo que diga López Obrador, aunque tenga otros datos, como normalmente dice. Oiga, embajador, pues gracias por su tiempo. Estamos al pendiente y ya sabe que aquí estoy yo dándole seguimiento a Bolivia. Hasta que se llegue a buen puerto, ahí estaremos. Gracias, Fernando. A nombre de todos los bolivianos te agradecemos mucho tu valor y tu compromiso, no con Bolivia, sino con la democracia. Pues con la verdad primero, don Jaime. Pero mil gracias, le mando un fuerte abrazo. Gracias por sus palabras. Don Jaime Aparicio es el embajador de Bolivia en Estados Unidos, me acompañó en vivo desde Washington. Hago una pausa, regresamos con el segundo tema de esta noche, narcotráfico. Directamente y apuntando a este señor, Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, que tiene a su hermano en la cárcel en Nueva York por narcotráfico. Y una vez más aparece su nombre, CC4, como lo identifican documentos de la Corte en el Distrito Sur de Nueva York. Pero eso es por acá. Y allá ellos lo niegan, ¿no? Por supuesto que lo niegan. Juan Orlando Hernández lo niega. ¿Pero por qué no lo investigan? ¿Por qué en el país no lo investigan? Porque el río suena. Y el dicho dice, y agua lleva, ¿no? Ya vengo. La etiqueta a partir de este momento es numeral conclunarco HN de Honduras, por supuesto. Conclunarco HN es la etiqueta, el hashtag.
A mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón con Clunarco H en la etiqueta. Hay un nuevo señalamiento en Estados Unidos. ¿A quién apunta? Apunta directamente el dedo contra el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Esto tras la confirmación este martes del arresto en Miami del presunto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez. De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Fuentes Ramírez exportó toneladas de cocaína a Estados Unidos. Hemos tratado de establecer contacto con la defensa de Fuentes Ramírez, pero aún no hemos podido identificarlo. Solo sabemos, con base en la información oficial, que fue detenido tratando de salir de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Miami. Al parecer, está vinculado ilícitamente con el excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido también como Tony Hernández. Tony Hernández, hermano del actual presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y fue declarado culpable de narcotráfico, por cierto, Tony Hernández, en Estados Unidos a finales de 2019. Y la pregunta es, que aún no tengo respuesta por parte de Juan Orlando Hernández. ¿Y usted, presidente, no sabía lo que hacía su hermano? ¿No sabía? Esa es la pregunta, que algún día encontrará respuesta. Si no es de usted conmigo, yo creo que en otro lado la puede encontrar. La Fiscalía, ¿no? La Fiscalía dice que Giovanni Daniel Fuentes Ramírez fue hasta su arresto por la DEA hace 2 días, un narcotraficante prolífico, poderoso y asesino en Honduras, que allanó el camino para el envío sin trabas de cargas de cocaína hacia Estados Unidos, claro, mediante sobornos a el envío sin trabas de cargas de cocaína hacia Estados Unidos, claro, mediante sobornos a policías y un político de alto rango en Honduras. Aunque el comunicado de prensa no ofrece el nombre del político de alto rango implicado, la querella formal preparada por un agente de la DEA en contra de Fuentes Ramírez y a la que CNN tuvo acceso, identifica al funcionario como el presidente de Honduras, o sea, Juan Orlando Hernández. El mandatario una vez más niega, digo una vez más porque ya ha pasado antes, cualquier señalamiento relacionado con comportamiento ilícito y no enfrenta cargos en su contra. En el pasado también ha dicho no estar involucrado en las actividades ilícitas de su hermano. Es más, incluso desconocer las actividades de narcotráfico de su hermano. El documento dice, con base en testimonios y elementos de prueba recabados durante la investigación en contra de Fuentes Ramírez, se estableció que el supuesto narcotraficante contó con el respaldo de varios co-conspiradores, entre ellos el co-conspirador 4 o CC4, a quien luego señalan como el presidente de Honduras y más adelante como el hermano de Juan Antonio Hernández. Así que no hay falla, ¿no? Hermano de Tony Hernández y presidente de Honduras, nada más hay uno, Juan Orlando Hernández. La página 4.c dice, por ejemplo, en octubre de 2019, Juan Antonio Hernández Alvarado, excongresista hondureño y hermano del presidente de Honduras, mencionado a continuación como CC4, fue condenado en un juicio en este distrito por participar en una conspiración para la importación de cocaína. Luego, la página 7, numeral 4, dice que CC4, es decir, el presidente de Honduras, en sustancia y en parte, le dijo a Fuentes Ramírez, que es Juan Antonio Hernández Alvarado, hermano de CC4, que estaba administrando actividades de narcotráfico en Honduras y que Fuentes Ramírez debería reportar directamente a Hernández Alvarado, es decir, a Tony, al hermano del presidente, para fines de narcotráfico. La queja también señala que el presidente habría recibido al menos, en una oportunidad al menos, un pago de $25,000 por parte de Fuentes Ramírez a cambio de proteger un laboratorio de cocaína ubicado en el departamento hondureño de Cortés. Este laboratorio, dice el documento, producía cientos de kilos de cocaína cada mes y que la carga era transportada por aire y mar hacia Estados Unidos. El presidente Hernández rechazó el señalamiento. Un tuit de la Casa Presidencial de Honduras dice que la versión que el presidente Juan Orlando Hernández supuestamente aceptó dinero de drogas de Giovanni Daniel Fuentes Ramírez o dio protección o coordinación a narcotraficantes es 100% falso y parece estar basado en mentiras de criminales confesos que buscan venganza o para reducir sus condenas. La Casa Presidencial también publicó un comunicado asegurando que estos señalamientos provienen de testimonios de narcotraficantes que el presidente ha extraditado a Estados Unidos y que los mismos deben ser considerados como una venganza en su contra. Pero la denuncia deja claro que hay una investigación en curso en contra de Fuentes Ramírez y que la misma identificó al presidente
a Juan Orlando Hernández como co-conspirador. También añade que el mandatario se dijo interesado en tener acceso al laboratorio de cocaína debido a la proximidad del mismo a un puerto comercial importante en Honduras. El comunicado de la presidencia no se refiere a este punto, pero insiste en enumerar las acciones emprendidas por el mandatario en contra del narcotráfico. Por último, la queja denuncia que el presidente habría facilitado el uso del personal de las Fuerzas Armadas hondureñas para resguardar las actividades de narcotráfico de Fuentes Ramírez. Por supuesto, nosotros, CNN, no podemos confirmar estos datos de manera independiente. Pero ahí está, el río suena. Y si el río suena es porque agua lleva, o dicen otros, si el río suena es porque piedras trae. El tema es como que todo está muy cercano a Juan Orlando Hernández, que ni siquiera da la cara para decirle algo a los hondureños, ¿no? Manda un tuit y mandan un comunicado. ¿Pero por qué no lo investigan entonces, si no hay nada que ocultar? De regreso, voy a hablar con Raúl Pineda Alvarado, es abogado especialista en Derecho Penal, en vivo desde Tegucigalpa. Ya está listo, ahí lo ve en pantalla, vengo con él. Le doy la bienvenida al abogado Raúl Pineda Alvarado, especialista en Derecho Penal, en vivo desde Tegucigalpa. Abogado, buenas noches. La pregunta directa y concreta. Oiga, ¿por qué no se le investiga a Juan Orlando Hernández cuando las cosas están tan cercanas, con vínculos al narcotráfico, tan cercanas como su hermano Tony Hernández, encontrado culpable y preso en los Estados Unidos? Mencionado ahora también por Giovanni Fuentes, citado en los documentos de la Corte. ¿Qué hace falta para que se le investigue? Porque una cosa es negarlo y otra cosa es que sea cierto, ¿no? Buenas noches, don Fernando. Desde hace 16 años en Honduras no existe la inmunidad de ningún tipo. Es decir, el presidente puede ser investigado y enjuiciado como cualquier ciudadano. El único privilegio que pudiese tener como alto funcionario del Estado es ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, pero la investigación le compete al Ministerio Público y nuestras leyes dicen que es una obligación ineludible. Lamentablemente, si usted tiene una institucionalidad cooptada, débil o temerosa, este fenómeno no se va a dar. Recuerde que es la segunda ocasión en que una persona que está siendo juzgada en una corte de Estados Unidos hace referencia a aportes inapropiados para campañas políticas. Me refiero al caso del señor Alexander Ardón, y no ha habido una respuesta de la institucionalidad que al menos satisfaga ese sentimiento, esta necesidad social de que se haga una investigación imparcial donde se respeten los derechos del investigado, pero donde se dé una respuesta a la sociedad y a la comunidad internacional. Por supuesto que también aquí el legislativo debería de jugar un papel muy importante, es decir, desde el legislativo se puede plantear precisamente el abrir una investigación al presidente Juan Orlando Hernández, pero es que también hay duda de los legisladores, ¿no, abogado? Yo siento con preocupación que en esta semana, después de la noticia, han habido 3 sesiones en el Congreso de la República y la oposición, que deviene políticamente obligada a hacer este reclamo, ni siquiera se ha referido a este tema. El Congreso, si considera que es un asunto de interés nacional, puede iniciar un juicio político. Para eso se requieren 86 de 128 votos. No los tiene la oposición y estas 3/4 partes de la totalidad del Congreso se ocupan para iniciar la investigación y para resolver si el presidente de la República es destituido o no. En la medida que el expediente arroje a algunos indicios fuertes de comportamiento inadecuado, esto pasa a la Fiscalía. Pero en la correlación de fuerzas políticas en el Congreso no permite imaginar que en el Congreso se vaya a iniciar un juicio político por diferentes razones. Las políticas básicamente porque no se tiene el número de votos que requiere la ley de juicio político y una sorprendente actitud de indiferencia de la oposición frente a una situación que ha salido en la mayor parte de los periódicos más importantes del continente al menos. Pues del continente y del mundo, le digo. De entrada, por ejemplo, The Guardian
The Guardian es el que hace referencia también a este tema. Abogado, se me ha ido el tiempo, es algo que tenemos que analizar con mucho más profundidad. Por supuesto, quiero invitar en otra parte del programa, invitarlo a nueva cuenta, pero invitar también a la oposición para poder escuchar esto, que es un reclamo muy válido. ¿Por qué no ha reaccionado la oposición a esto? ¿Por qué no han buscado precisamente un camino legal para que se abra una investigación contra Juan Orlando Hernández, con tantas coincidencias y cercanía, ¿no?, a temas de narcotráfico? Pero le agradezco el tiempo y la espera, don Raúl, muy amable. Estoy en contacto con usted para hacer Pase usted buenas noches y profundizar más. Gracias. Raúl Pineda Alvarado, abogado especialista en Derecho Penal en vivo desde Tegucigalpa. Qué difícil, ¿no? Qué difícil y qué triste. ¿No es un tema de interés nacional, me pregunto yo? No. Habrá quien diga que no, es cierto, no. Es un tema de interés internacional. ¿Internacional? Que un presidente puede estar vinculado con el narcotráfico, que su hermano esté en la cárcel por narcotráfico, que lo mencione un narcotraficante detenido. Y en Honduras no pasa nada. A una pausa, vengo. Si no lo vio en Conclusiones, no lo vio, yo lo veo mañana a las 9 de la noche, hora de Miami, 9 de la noche, con Camilo Gaña, un programa especial.